Hola, buenos días. Buenos días a nuestros alumnos de Hispanoamérica y buenas tardes a nuestros alumnos españoles. Quiero dar una afectuosa bienvenida a aquellos que nos están viendo, que no son alumnos de nuestro máster, y a nuestros alumnos de máster espero que sea del completo agrado mi intervención. Hoy os he venido a contar temas sobre la inteligencia del negocio. Mi nombre es Raúl Hernández, estoy encantado de colaborar con vosotros, de veniros a contar estos temas y sobre todo ponéroslo de una manera muy sencilla. Soy Raúl, me dedico a temas de Business Intelligence desde hace más de 15 años y a temas formativos desde hace aproximadamente 10. Soy economista, los temas de Business Intelligence tienen un altísimo componente informático y a mí me gusta poner las cosas en castellano y sencillo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, a lo mejor no soy muy pulcro en mis aseveraciones técnicas, pero sí que me gusta que lleguemos a un entendimiento por la vía más simple posible. El seminario de hoy tiene que ver con la inteligencia del negocio dentro de las organizaciones. Las organizaciones hoy en día tienen una absoluta necesidad de recopilar todos los datos que tienen en sus bases de datos para confeccionarla en una información evaluable y que sea muy útil para después la toma de decisiones. Con este fin vamos a iniciar el itinerario. El itinerario consta de 3 partes. Tenemos 30 minutos de exposición, estaría aproximadamente 30 minutos con la exposición. Después vamos a hacer una pequeña desconexión. Vais a poder mandar vuestras preguntas y en 10 minutos después las resolveremos, ¿vale? Pues bien, ¿qué es lo que vamos a seguir? Pues de una manera muy sencilla, como os he dicho. Vamos a fijarnos en 3 patas. La pata principal es el qué, que he venido a contaros, temas de inteligencia de negocio, de Business Intelligence. ¿Para qué? Bueno, pues para cuáles van a ser los usos y cuál es la importancia que puede seros útil, ¿vale?, en vuestras organizaciones y en vuestros proyectos futuros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? 3 partes. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Bien, a mí me gusta dar una justificación de por qué es necesario la inteligencia del negocio en las organizaciones desde el devenir y el funcionamiento de una compañía normal. Fijaos, el primer paso empieza en el negocio. Todas las empresas tienen cierta inercia y funcionamiento. Bueno, pues hay unos comerciales que generan una serie de oportunidades de venta. Vamos ganando clientes poco a poco. Esos clientes nos van dejando información pues para facturarles, información de sus calles, de sus domicilios para que le enviemos la mercancía en caso de que haya, información de los productos que consumen, muchos datos. Bien, pues este devenir del negocio, este día a día del negocio nos va dejando esos datos cuyo objetivo principal nuestro es que se conviertan en información. Bien, de ese viaje de tener datos a tener información vamos a necesitar una serie de perfiles especializados en el manejo de los datos. Tener esa información en un repositorio y que no sea consultable por nadie es como el que tiene un tío en Valencia, ¿no? Y no le visita nunca. Vamos a intentar que esos datos tratados y bueno, pues torturados un poco para que nos digan lo que verdaderamente queremos tener, se conviertan en un soporte a la decisión estratégico y táctica. Como vosotros sabéis, las decisiones estratégicas serían las de largo plazo, hacia dónde queremos ir, qué queremos ser cuando seamos mayores, y las decisiones tácticas van a ser los pequeños pasitos que vayamos dando para la consecución de esos objetivos que nos hayamos puesto. Bien, datos, información, toma de decisiones estratégico-tácticas, y eso al final ¿en qué se traduce? Se traduce en la interacción con el cliente, en las acciones comerciales. Acciones comerciales que pueden ir desde un marketing directo, es decir, un mensaje corto a nuestros clientes informándoles de tal o cual promoción, desde un emailing, desde un encarte, una carta que metamos en su buzón, pueden ir también por una relación a través de redes sociales, incluso hasta la gestión de una reclamación nos puede dar
datos e información más que suficiente que podemos aprovechar para la interactuación con el cliente. Bien, del éxito de las acciones comerciales apoyadas en la información que previamente hemos cocinado, tendremos un éxito que nos generará más negocio. Ese negocio, a su vez, seguirá generando datos, esos datos información que utilizaremos, cocinaremos y plasmaremos correctamente en informes y en soportes para la decisión y seguiremos interactuando con nuestro cliente. A mí habitualmente me gusta hablar del CRM como la relación con el cliente no es desde el punto de vista de un software. En muchas ocasiones confundimos el CRM como un software que está en un sitio, en la nube o físicamente en un PC o en unos servidores, y que eso nos va a proporcionar una buena relación con el cliente. No es cierto. El CRM reside en la cultura de las compañías. Como de cultura de las compañías vamos a ir hablando a lo largo de esta exposición. ¿Por qué? Porque el tener un sistema de Business Intelligence lo que nos va a proporcionar es un objetivo. Nuestro objetivo va a ser triple una vez más. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es tu cliente? E interactuar con él. Pues bien, ¿qué diferencia habría entre quién es el cliente y quién es tu cliente? El cliente es aquel que está en el mercado. Y fijaos en una cosa, tenemos que ser muy reflexivos en este aspecto. Nosotros somos clientes. Es muy fácil conocer al cliente, dado que nosotros lo somos. Tenemos que hacer un esfuerzo de conocer al cliente desde la empatía. Muchas veces nosotros nos vamos a nuestras empresas y queremos mejorar el negocio. Fijaos, de una manera simple, todos los negocios tienen una fórmula mágica. La fórmula mágica sería el P por Q, precio por la cantidad. Al final son los ingresos. Los ingresos van a ser la gasolina de nuestro negocio. Controlar los costes es bastante sencillo. Cortar, optimizar, tiene cierta componente directa de nuestras intervenciones. Sin embargo, el P por Q intervienen factores mucho más creativos. Podemos tocar los precios, tenemos que hacer acciones interactuando con el cliente para conseguir que esos ingresos sean mayores. El P por Q es la fórmula mágica que hay que incrementar. Pues bien, buscando ese incremento de ingresos, hay veces que se nos olvidan que hacemos cosas que a nosotros como consumidores nos molestan. Por eso hablo de un conocimiento del cliente desde la empatía. Intentar hacer que la relación sea lo más natural y lo más exquisita posible. Por aquí ha pasado gente como Juan Carlos Alcaide, que son especialistas en Customer Experience, en esa relación exquisita con el cliente. Relación exquisita apoyada en los datos, apoyada en la información y apoyada en toda nuestra estructura de inteligencia de negocio. Bien, una vez conocido a nuestro cliente, vamos a ir hacia la zona de quién es nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente actual y quién es nuestro cliente potencial? Fijaos, nuestro cliente actual sabemos muchas cosas, ¿o no? Va a depender un poco del negocio en el que nos movamos. Vosotros pensad en una tienda de ultramarinos, donde el dependiente abre la puerta y van entrando clientes. Ahí la relación con el cliente va a ser muy de uno a uno, va a ser un marketing muy relacionado con la relación sensorial. Va a haber mucha experiencia de cliente, mucha escenificación y mucha confianza. Pero conocer al cliente, saber cómo se llama, dónde vive, cuáles son sus hábitos y costumbres, va a ser un poco más complicado. No va a haber tanto marketing de base de datos y sí mucho marketing de sentido común, mucho marketing de observación. Por eso también hablo casi siempre de que el Business Intelligence tiene mucha componente de base de datos, pero mucho de sentido común también. Muchos negocios en los que nosotros estamos involucrados son negocios de suscripción. Los negocios de suscripción, por definición, tienen muchos datos del cliente. Pensar, por ejemplo, en el utility, en la empresa que nos proporciona la luz o la empresa que nos proporciona el agua. Tiene la información de nuestra cuenta bancaria, tiene información de cómo nos llamamos, qué sexo tenemos, qué edad tenemos, cuáles son nuestros hábitos de consumo, nuestras horas de consumo, muchos datos. Lo importante de esos datos es intentar sacarle el máximo provecho. Pues bien, juntando cuál es el escenario donde nos vamos a mover, cuáles son las tablas de ese teatro donde nos vamos a mover, que sería
quién es el cliente, conociendo también a nuestros clientes, a quiénes son los que nos dan de comer y nos pagan nuestras nóminas, pues vamos a iniciar esa interacción con el cliente, esa manera de relacionarnos con él. Fijaos, con un objetivo clarísimo, conseguir ese P por Q. Pero aquí ya va la cultura de la compañía. Si tenemos una compañía que quiere conseguir esos objetivos de ingresos de una manera amable, de una manera interiorizando y empatizando con el cliente, la relación a largo plazo será mucho más fructífera. Bien, vamos a entrar en el cómo. Bien, hemos hablado de cuál es nuestro propósito teniendo el Business Intelligence, teniendo la inteligencia de negocio, y ahora vamos a hablar cómo vamos a conseguirlo. Fijaos, desde la empresa más pequeña hasta la multinacional más grande, vamos a necesitar algún espacio donde dejemos esa información. A mí me gusta compararlo con los ficheros de las antiguas bibliotecas. Ahora vamos a la biblioteca y tenemos ordenadores donde podemos consultar todos los títulos, todos los autores. Antiguamente abrías un cajoncito, sacabas una ficha y tenías una ficha por autor donde está toda su obra. Podías conocer mucha información del autor. Pues algo parecido debemos tener. Si somos una empresa pequeña, seguramente tendremos un Access o un Excel donde tendremos apuntados los nombres de nuestros clientes, sus características y sus direcciones de envío. Si somos una empresa muy grande, probablemente tengamos ya un Data Warehouse, una base de datos muy grande y una serie de profesionales que sean capaces de consultar todos esos datos para convertirlos en información. En el cómo me gustaría diferenciar dos partes. Una de las partes sería un tanto física. Ese hardware que tiene que estar en un lugar acondicionado. En el caso de que tengamos un Data Warehouse, en el caso de que tengamos unas máquinas, tendremos que acudir a una serie de proveedores, a Oracle, a Teradata, pues a un montón de proveedores que hay por ahí. Necesitaremos un perfil determinado de analistas que consulten y nos vayan a sacar todas las consultas posibles. Necesitaremos organizar unas estructuras de información en Datamars o en repositorios reducidos de información o en bases de datos comportamentales. Necesitaremos tener un flujo de comunicación entre las diferentes áreas. Y veis, poco a poco me voy metiendo en esa parte del cómo que tiene que ver mucho más con la cultura. Esto es una opinión personal, pero creo que las compañías actualmente están muy orientadas en la toma de decisiones a dos aspectos. El aspecto puramente financiero. La gente de marketing, aunque tengamos cierta rigurosidad y vengamos de las áreas del dato, pues tenemos un poco la guerra perdida con los perfiles más financieros. Un financiero, una persona de control de gestión, te pone un número, te dice tienes que llegar a una serie de ventas para conseguir los objetivos de ingresos, porque si no, no vamos a poder tener continuidad en el proyecto y no vais a poder continuar. Entonces, ese tipo de aseveraciones son absolutamente fuertes, tienen muchísimo peso. La gente de marketing solemos hablar de Customer Experience, solemos hablar de cosas más etéreas, de experiencia, de olores, de fidelización. Fijaos, todo aquello que no seamos capaces de medir, pues es muy difícil de cuantificar para ver en qué medida estamos siendo capaces de contribuir a ese P por Q de la compañía. Y también tenemos que cuantificar para tomar la decisión de repetir o dejar y abandonar ese tipo de acciones con el cliente. No siempre es fácil, no es sencillo poner en dinero temas de Customer Experience, temas de relación con el cliente. Os animo a que en cada una de vuestras interacciones con el cliente seáis capaces de intentar diseñar la medida por la cual vuestra acción sea exitosa o no. Tenemos que intentar medir. Bien, una pata sería pues ese trade-off entre el mundo financiero y el mundo del marketing. La segunda sería en la toma de decisiones. La toma de decisiones hoy en día tiene mucho que ver con la intuición y poco en el dato. Decisiones tomadas con la intuición son opiniones. Decisiones tomadas con datos son informaciones. Necesitamos tener que pasar de la opinión a la decisión rigurosa. Necesitamos hacer ese esfuerzo. Ese esfuerzo se va a hacer con la cultura de la compañía. Cuando una compañía toma la decisión de basarse en sus directrices
en los datos, en la información, en el Business Intelligence, y acomete un proyecto de esta envergadura, toma la decisión de poner en un departamento que sea el dueño y señor del dato, que sea el dueño y señor de la información y que sean el referente de quién acudir a él. Fijaos, en esa cultura hay que darle la vitola a un departamento para que así sea. Fijaos, en las organizaciones siempre hay varias maneras de instaurar estos departamentos de inteligencia de negocio. Como la inteligencia de negocio, que es el tema de los data warehouse, el tema de esa componente técnica de la que antes he hablado, tiene mucho que ver con la informática, hay empresas que toman la decisión de mandar esto a departamentos informáticos. En los departamentos informáticos, evidentemente, hay una serie de perfiles con unas características determinadas, fundamentalmente informáticos, gente de ciencia. Pero lo interesante de esto es quiénes son los destinatarios de esta información. Los destinatarios normalmente de esta información son la gente de marketing, gente que piensa de otra manera que los informáticos. En ese sentido, en esa cultura, cuando tomamos la decisión de inteligencia de negocio, vamos a tener que tomar la decisión de cómo se relacionan las diferentes áreas. Hay un fuerte componente técnico, hay un fuerte componente informático, pero tenemos que ver cómo se relaciona con la parte marketingiana. Los informáticos hablan en un lenguaje distinto a la gente de marketing. La gente de marketing habla de ingresos, de tasas de abandono, de satisfacción del cliente, de planificación, de presupuestos. La gente de informática habla de queries, habla de select, habla de joins. Hay que superar esa parte, ese componente de informática para hacerle accesible a la gente de marketing cuál es la problemática del dato. La gente informática tiene cierta inflexibilidad. Si pensamos en aplicaciones informáticas que tienen que ver con el Business Intelligence, como puede ser el Business Object o como puede ser MicroStrategy, en ciertos momentos tienen cierto decalaje de la información. Hay que ir cargando los datos, hay que ir metiendo los datos en tablas, hay que ir estructurando los datos. Y claro, esa estructuración de los datos exige una serie de esfuerzos y una serie de decalajes. Es decir, que yo hoy probablemente no tenga los datos de contrataciones de ayer, ¿vale? Eso hay que hacérselo ver, hay que hacérselo entender a la gente de marketing. Hoy en día hay un nuevo concepto que es el real time, que tiene que está mucho más en relación con el big data y bueno, pues de eso también nos vendrán a contar cosillas. Fijaos por qué es importante el tema de la cultura de la empresa y darle credibilidad a ese departamento de Business Intelligence. Necesitamos unicidad del dato. No es posible que la tasa de abandono la den 4 o 5 departamentos diferentes. Lo interesante es que se dé unívocamente. Las contrataciones de productos, es importante que estén siempre bendecidas por un único departamento, no que cada departamento de marketing se saque sus métricas. Cuando hablamos de ingresos, que todos sepamos qué son en sí los ingresos, no que unos digan que los ingresos incluyen provisiones y que otros no incluyan tal cosa. Bien, este tipo de cosas al final lo que buscan es que hablemos de un lenguaje común y que los datos estén homogeneizados para su tratamiento posterior. Voy a detenerme ahora en el para qué. En el para qué, en esa triple vertiente de la que hablaba antes de quién es el cliente y quién es tu cliente. En la parte de quién es el cliente hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que es el comportamiento del cliente, los hábitos y costumbres que tenemos todos a la hora de comportarnos. Aquí pueden entrar ciencias como el neuromarketing, pueden entrar estudios de organismos externos reguladores, como puede ser el mercado nacional, del mercado de las telecomunicaciones o del mercado de la energía o en el caso del sector de las bebidas, que nos van a dar parámetros de comportamiento de nuestros clientes. Y siempre entender una cosa, que nosotros somos clientes y que es lo mejor es entenderles desde el punto de la empatía. En la parte del conocimiento del cliente están dentro los estudios de mercado, todas sus técnicas, sus paneles de expertos, sus encuestas y también entra mucho los aspectos sociodemográficos, el conocimiento en el terreno, el geomarketing. El día 10 de diciembre, creo, estaré por aquí contando cómo hacer geomarketing, también con sentido común y con una serie de herramientas que están accesibles para todos. No es complicado. Tenemos bases de datos de caracterización de nuestros clientes y de la población accesibles. El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, en España. También hay organismos internacionales que nos dan conjuntos de datos para conocer a clientes y todo eso lo podemos pintar en el terreno.
Fijaos, antes he dicho investigación de mercados y aquí estamos hablando de inteligencia de negocio. La investigación de mercados nos puede ser muy útil a la hora de realizar estudios que al final puedan ser parámetros extrapolables a nuestra base de datos. Bien. En el para qué entramos en la parte del conocimiento de nuestro cliente. En ese conocimiento de nuestro cliente entrarían las herramientas de Business Intelligence, esas herramientas que pueden ser desde el reporting, esos informes que están en unas zonas estructuradas para que los departamentos puedan consultarlos, que se conviertan en soportes a la decisión en forma de ICE corporativos, consultables por la alta dirección, o incluso se puedan meter todos esos informes en un lugar común y de distribución a toda la compañía, como son los cuadros de mando. Bien, esa parte del Business Intelligence que es ilustrativa sería una, pero hay otra que puede ser prospectiva, de búsqueda de clientes, de darle esas vueltas de tuerca a los datos para conseguir el máximo conocimiento de nuestro cliente. Estoy hablando del data mining. Desde el punto de vista del data mining podemos ir recorriendo todas las estrategias de nuestro marketing en diferentes estadios. Podemos hablar de la parte de la captación, modelos de propensión a compra. No deja de ser una utilización estadística de parámetros comunes de gente que contrata una serie de productos o servicios, y si esas características pueden ser extrapolables a otro conjunto de clientes con características similares que no lo hayan contratado. Como data mining podemos utilizar también en la gestión del cliente, tanto en la gestión como en la fidelización y retención. Los modelos de vulnerabilidad. Intentar aprender de las características que tienen aquellos clientes que se han ido para extrapolarlo al resto de la población y detectar clientes que puedan darse de baja. Clientes que puedan darse de baja. Si nos adelantamos y hacemos una relación exquisita de retención de clientes gracias a estos modelos, podremos bajar nuestras tasas de abandono. ¿Para qué todos estos modelos, toda esta información? El objetivo es tener una visión única del cliente, tener esa ficha como en la biblioteca. Si yo soy capaz de tener en un lugar único, común y consultable por todas las áreas implicadas cuál es la información de mi cliente, voy a ser capaz de un solo vistazo ver toda esa información. Pensemos en la visita de un comercial con iPad de este estilo, donde de un vistazo tiene cuáles son los productos que son propensos a venderle al cliente que tiene delante, cuáles son las vulnerabilidades y cuál es el grado de satisfacción que tiene ese cliente. Data mining también para temas de satisfacción, para encuestas de CSI, o sea, para intentar ver la relación que hay entre la satisfacción del cliente y la tasa de abandono. Visión única del cliente. Cuando hablo de visión única del cliente, estoy hablando de dos modelos completamente contrapuestos. Digamos que la ficha que está en la parte superior de la diapositiva es una ficha muy común en la relación con el cliente, con los CRM tradicionales. No está enriquecida, tiene datos demostrativos, tiene muy poca información de nuestro cliente. Sin embargo, la parte de abajo está enriquecida con modelos de investigación, de inteligencia de negocio. Fijaos, la telefonía móvil es algo que tenemos bastante interiorizado y tenemos en el uso diario, y como ejemplo he querido enriquecer un poco esta ficha con esa información. Tenemos una segmentación realizada. Hemos sido capaces de poner en grupos pequeñitos clientes muy parecidos entre sí, y somos capaces de decir pues, que el cliente que tenemos en nuestra ficha es del segmento comunicador. Bueno, pues ya este cliente pues es que le pega bastante a esto de la telefonía móvil. También somos capaces de decir que con nuestro modelo de valoración del cliente son clientes de valoración alta. Fijaos, con los valores, la manera de valorar el cliente es muy importante en la cultura de la compañía. Es muy importante que haya un solo departamento que sea capaz de decir que ese cliente es de alto valor, de medio, de bajo.
Es muy importante decir que ese cliente a lo mejor hoy no me está dando todo el dinero que quiero, pero potencialmente mañana sí que me lo puede dar. Es muy importante decir que el valor de ese cliente es alto porque aunque actualmente no me está dando mucho, sí que me está recomendando mucho. Es un prescriptor en las redes sociales. He utilizado un modelo, por ejemplo, de Gephi, que es una aplicación de libre acceso, para coger y ser capaz de dibujar las comunidades que tenemos en Facebook, para ser capaces de detectar cuáles son los alpha users, es decir, los prescriptores, los centros de esas comunidades, con la gente que podemos interactuar. Esos clientes que pueden ser comerciales nuestros sin necesidad de estar en nómina. Pensemos en casos como TripAdvisor. Bien, volviendo a la ficha, tenemos un prescriptor de soluciones, tenemos un ofrécele al cliente este producto, el segundo y el tercero. Le damos al comercial una serie de herramientas para que pueda ofrecer al cliente el máximo posible de productos con el máximo posible de aciertos. Para ello hay modelos NBA y NBO, que son de cuál es la mejor acción con la que soy capaz de ofrecer al cliente para que el cliente no le suene a chino lo que le estoy ofreciendo y para que a mí como compañía sea capaz de mejorar y tener el valor del cliente más amplio posible. Los modelos NBA cogen todas las propiedades a los diferentes productos de la casa de los clientes y mira cuál es el que tiene máximo valor. Mezclan esa inteligencia de vamos a ver cuál es el mejor producto para ese cliente con oye, si este cliente elige este producto, ¿cuál es el valor que yo espero que tenga en la relación conmigo? Estoy hablando del lifetime value, de a lo largo de la vida del cliente conmigo, ¿qué valor va a tener máximo? ¿Bien? Pues todos estos datos los vamos plasmando en una visión única y resumida del cliente. ¿Para qué? Para al final llegar a interactuar con él y hacer acciones comerciales que una vez más tienen el bautismo de la medición. ¿Para qué? Para que todos esos datos vuelvan a volcar una vez más en ese círculo virtuoso que veíamos al principio, para que todos esos datos se vuelvan a meter en el data warehouse, se vuelvan a meter a los sistemas de inteligencia de negocio. Aquí os propongo una matriz en la que tenemos que tomar la decisión de cualquier acción comercial con el cliente que tomemos. Tenemos que ver si funciona nuestra comunicación y si no funciona, tomar la decisión de no utilizarla. Tenemos que hacer grupos con la selección de los públicos objetivos. Tenemos que utilizar el criterio de la experiencia de los Product Managers, tenemos que confrontarlo con el criterio de los analistas de Business Intelligence, de esos estadísticos especialistas en Data Mining, esos grupos seleccionados con criterios de modelización. Y también lo tenemos que confrontar con un grupo que sea de control aleatorio, como dicen los argentinos, elegidos al pedo. Vamos a ver si la aleatoriedad es mejor que utilizar la neurona y la experiencia o utilizar modelos estadísticos. Entonces, esos tres grupos seleccionados de esa manera los confrontaremos con hacer frente a no hacer. De aquí, de esa matriz, saldrán una serie de tasas de redención, de tasas de éxito que tendremos que confrontar unas con otras para la posterior toma de decisiones. Vamos llegando al final. Importante, la puesta en marcha de sistemas de inteligencia de negocio tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la parte física, pero tiene mucho más que ver con la parte cultural y de implantación. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para conocer al cliente, para conocer a tu cliente y para interactuar con él. Y en el último eslabón de la cadena, que es interactuar con él, necesitamos medir y volver a alimentar el modelo de evaluación y el modelo de información. Abro el turno de preguntas y en 5 minutitos daremos respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Hemos recogido las preguntas que nos habéis hecho y voy a pasar a ir contestándolas de la manera más adecuada posible. Bien, Miguel nos pregunta que qué relación hay entre el Business Intelligence, Data Mining y Big Data. Bueno, pues como he dicho antes, como soy economista y yo las cosas las entiendo así un poco como de andar por casa, pues te voy a contar mi visión, ¿no? A lo mejor no es la más
homogénea o la más ortodoxa, ¿no? Pero bueno, yo os lo voy a contar. El Business Intelligence es lo que sería la inteligencia de negocio, ¿no? Que es bueno, pues todas aquellas características, todas aquellas técnicas que vamos a poner a disposición de la organización para el mejor conocimiento de nuestros clientes de hoy y nuestros clientes potenciales. Por eso la triple vertiente que os ponía, ¿no? Conocer al cliente, conocer a nuestro cliente actual y luego después el interactuar con él. Bajo ese paraguas se meten muchas cosas. Como os he dicho, una parte de hardware y una parte técnica, como estarían los data warehouse tradicionales, que son bases de datos relacionales. Son bases de datos donde se vuelcan datos en tablas que sean consultables y cruzables con otras tablas. Pensad en una estructura tipo Access, ¿vale? Donde hay tablitas y las puedes ir relacionando y consultándolas. ¿El Big Data qué es? El Big Data no deja de ser una tecnología que supera esas bases de datos relacionales. Tened en cuenta que el Data Warehousing es una cosa bastante cara. Necesitas una serie de máquinas, una serie de espacio. En función de vuestro negocio habrá bases de datos muy grandes o muy pequeñas, pero necesitas un espacio físico donde meterlo, necesitas un proveedor que habitualmente suele estar en exclusiva y que suele cobrar bastante dinero, necesitas un Oracle, un Teradata, una manera de acceder, una SQL Server, una SQL necesitas una serie de licencias en cada uno de los analistas que van a acceder a la información. Es caro de mantener. Ten en cuenta que también esas máquinas se tienen que meter en unos sitios determinados con humedad determinada, como tiene datos personales, información sensible con seguridad, caro. El Big Data, las máquinas son más económicas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, son más económicas, están, pues no son unas máquinas que es profeso tienen que ser de Big Data. Y luego pues hay una cosa que es la revolución de estos temas, que es el software libre. Alguien por ahí, normalmente en universidades de Estados Unidos, se suelen diseñar herramientas y bueno, pues todo el mundo tiene acceso al código y a su vez te puedes personalizar. Otra surge ese concepto que es la librería. Bueno, pues hay un loco que coge de R, que es uno de los programas de data mining principales hoy en día, que es de software libre, y genera una base, genera una librería para hacer no sé qué regresión que necesita. Bueno, entonces es libre, es decir, que no pagas nada, no pagas absolutamente nada. Tiene una curva de aprendizaje, pero como tiene cualquier otro software. Entonces, el Big Data junta una tecnología, una estructura, un hardware mucho más barato, con un software que está libre. Bueno, pues dentro de este software pues entraría Hadoop, por ejemplo. Yo os lo cuento todo así como muy de andar por casa. Big Data además tiene una diferencia y es que, oye, pues está acostumbrado, o sea, tiene la facultad de tratar información no estructurada. ¿Qué es información no estructurada? Bueno, pues el web profiling, por ejemplo, o sea, por dónde vamos navegando, todos los clics que vamos haciendo y cuáles son las páginas que vamos viendo, cuánto tiempo y tal. Entonces eso genera unos logs, unos ficheros muy grandes que tienen que ser tratados y no están estructurados. Entonces el Big Data le coge, le da ahí una vuelta, ¿no? Y consigue resumir una información que va a ser la clave. Esa información clave va a ser la que verdaderamente guardemos. No vamos a necesitar tanto espacio como en un data warehouse, que en el data warehouse tienes que acumular todo y después tienes que ir cruzando y el resultado de los cruces los sigas guardando. Entonces el Big Data es una manera económica de superar eso y revolucionaria en ese sentido. ¿Qué es el data mining? Bueno, pues el data mining sería un uso de todos esos datos. Data mining es aplicar conocimiento estadístico y matemático con modelos de comportamiento. O sea, por ejemplo, si yo quiero buscar aquellos clientes que son susceptibles de contratar un producto determinado, pues lo más fácil es aprender de aquellos que ya lo tienen. Entonces, aquellos que ya lo tienen tendrán unas características, pues por ejemplo de edad o de sexo o de renta disponible o de comportamiento, que hace que busquemos gemelos, es decir, busquemos gente parecida. ¿Eso es a ciencia cierta? Pues no, entramos en el ámbito de la probabilidad. Con esa serie de parámetros habrá una probabilidad mayor de que gente que no tenga ese producto contratado sea susceptible de su contratación, ¿vale? Entonces el data mining pues, es la manera de hacer modelos estadísticos con el fin de buscar a clientes susceptibles de que hagan algo o clientes que sean susceptibles de irse, como he dicho antes, o como os hablaba de los modelos NBA, pues de ver cuál es el mejor producto que le podemos ofrecer al cliente, ¿vale? Ese sería un uso.
Espero haberte contestado, Miguel. Luis habla de qué perfil de estudios tiene un profesional que se dedica al Business Intelligence. Bueno, pues aquí también tiene un poco que ver el tema de la cultura empresarial. Hay empresas en las que la parte de inteligencia de negocio se suele poner en la parte de informática simplemente por sinergias. ¿Por qué? Porque hay muchos informáticos o muchos ingenieros que están allí y bueno, pues se pueden dedicar a ese ámbito concreto. Bien. Para tratar una base de datos, para manejarla, pues tienes que tener conocimientos de bases de datos. Lo que pasa que esto, aquí ya entramos en perfiles, pues bueno, pues hay compañías que apuestan por perfiles muy cualificados, ¿vale? Entonces apuestan por perfiles de ingenieros que han trabajado con bases de datos, de informáticos, de matemáticos, para tratar esa información. A lo mejor podemos coger a perfiles excesivamente cualificados y generar una frustración en los empleados. Entonces eso sería pues también algo organizacional a tener en cuenta, sobre todo en la política de recursos humanos y de contratación, que bueno, pues no siempre es bueno ese tipo de perfiles tan excesivamente preparados, ya que para consultar a una base de datos puede ser que con gente que tenga formación profesional y que sean informáticos puedan acceder a la base de datos y hacer las queries suficientes, ¿vale? Como solamente con la parte técnica informática no es suficiente, lo interesante es pues que el que lea los datos pues sepa de qué va esto, que sepa de negocio, que tenga perfiles pues de negocio, que sean economistas, o que si el negocio tiene cierta componente, pues imaginaos una naviera, pues tenga, pues sea un ingeniero naval para que sepa interpretar esos datos. Entonces, bueno, pues hay empresas que cogen un perfil muy técnico para la pura extracción de los datos y unos perfiles de negocio para su interpretación, y esos perfiles de negocio están en el área de marketing. Hay otras empresas que apuntan por superhombres, o sea, superperfiles, o sea, gente que a lo mejor son economistas que están lanzando queries contra la base de datos y son capaces de ir a la extracción, cocinarse el informe o el estudio o el modelo estadístico y interpretarlo. Van desde la parte de la minería de la información, desde la extracción, hasta la parte de la presentación a la alta dirección. Bueno, entonces dependerá un poco de la cultura. Si quieres trabajar en un departamento de este estilo, es absolutamente necesario que sepas de base de datos, aunque tú vayas a ser un cliente interno del mismo. Pero normalmente yo en los departamentos que conozco habitualmente se cogen los perfiles más completos posibles, ¿no? Desde el altísimo conocimiento de base de datos hasta el final. Y dejando la parte más informática a lo que es la pura especificación de la base de datos, ¿no? Es de, oye, pues si me tengo que ir, o sea, necesitas un informático que se tenga que ir a no sé qué operacional, es decir, a no sé qué máquina que tiene los datos, por ejemplo, de provisión de servicios o del transportista, ¿no? Entonces ahí necesitas a perfiles mucho más técnicos, mucho más informáticos, ¿vale? Espero, Luis, también haberte respondido. Carlos habla de dónde se puede consultar el tipo de estructura que debe tener un área de BI en una entidad financiera. Bueno, pues yo en una entidad financiera, en concreto, no creo que tenga nada de distinto a cualquier otra compañía. Como os digo, he conocido empresas donde la parte técnica, es decir, la parte de especificación, donde la gente se tiene que ir a buscar el dato y luego puedes incorporarlo de una manera estable y fiable y homogénea en el Data Warehouse, pues hay gente informática, gente de las áreas de IT, y luego después están las áreas simplemente de marketing, ¿no? Entonces pues tendrás una área de control de gestión que tiene a alguien especializado que recibe los datos de los informáticos, el área de logística, el área de clientes, los segmentos, si esa empresa se divide en segmentos de negocio, ¿vale? Entonces esa sería una manera de estructurarse. He conocido otras empresas donde hay un super departamento de Business Intelligence que aglutina todo, es decir, tiene, dice que no quiere a gente de TI, de IT, perdón, no quiere a gente de IT que está todo informático, sino que todas las labores de ir a buscar los datos e incorporarlos al Data Warehouse lo van a hacer ellos, van a tener perfiles desde muy técnicos hasta perfiles de negocio y van a tener unas áreas, unos clientes internos que van a ser los que hagan, por ejemplo, el presupuesto, sería un cliente interno, el área de control de gestión sería otro cliente interno, recursos humanos puede ser perfectamente otro cliente interno, incluso el área comercial puede ser otro cliente interno. Entonces no hay una regla en la que digas, bueno, pues es que las entidades financieras se estructuran así. Es más, yo te diría que tiene mucho que ver con la cultura y idiosincrasia de la compañía. Si en el área financiera
Está estructurada en segmentos, por ejemplo, tiene un segmento que es pequeña y mediana empresa, un segmento que es autónomo, un segmento que es residencial y grandes cuentas. Pues hay bancos que, por ejemplo, tienen un pequeño área de BI en cada uno de los segmentos, o hay otros bancos pues, que tienen todo un área de BI que da... que su cliente interno es cada uno de los segmentos, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a tener un poco que ver con la cultura y idiosincrasia de cada una de las compañías. Perfecto. Paso a la siguiente y última pregunta, que sería de Fernando, que habla de en qué sectores tiene más éxito el BI y en cuáles no. Bueno, pues hablaba un poco de que hay muchas decisiones que van por el precio y hay cierta infidelidad del cliente. El BI no entiende de sectores. Sí que es verdad que, por ejemplo, el data mining y modelos de propensión a la compra o modelos de vulnerabilidad son mucho más útiles cuando tengo sectores de gran público, ¿no? O sea, entonces, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, pues no sé, telefonía móvil, teléfonos móviles o iPads, pues me estoy dirigiendo a cliente en muchos casos desconocido y tendré parámetros de comportamiento, ¿no? Entonces necesitaré una serie de modelos para afinar mis targets, y afinar mis públicos objetivos, afinar mis acciones comerciales. En sectores donde la negociación sea cara a cara, sean mucho basado en la gestión del cliente, esté muy basada en los Key Account Manager, pues hombre, ahí el Business Intelligence va a tener menos cabida, ¿vale? Menos cabida en ciertos aspectos, pero por ejemplo pensad en una persona que venda aviones, ¿vale? Entonces pues tendrá una serie de clientes y se generarán momentos de la verdad una vez cada X tiempo. Pero claro, en el momento que se genere el momento de la venta, ese proveedor de aviones tiene que estar en la mente del comprador. Para estar en la mente del comprador, pues necesita diseñar una rutina de visitas, de contactos informales frecuentes con ese cliente y va a necesitar necesariamente información. Esa información perfectamente se la puede dar áreas de Business Intelligence. O sea, por ejemplo, es necesario saber que a ese cliente que le vaya a vender un avión o un tren, que también sería otro sector un poco pues muy de Key Account Manager, pues necesitaré saber su valoración, su lifetime value, y tendré que decidir qué cliente es más valioso que otro y por qué tratarle de una manera y no de otra, y tendré que estar basado en datos e en información, ¿vale? Entonces habrá una serie de herramientas que serán mucho más útiles en estos mercados que estoy hablando de B2B y otras que menos, ¿no? Entonces modelos de data mining y de vulnerabilidad pues a lo mejor son mucho más útiles en sectores de gran consumo y de gran público, ¿no? Porque así detectas de una manera probabilísticamente más alta a la masa, ¿no? Que en sectores donde el comercial conoce al cliente al dedillo, entonces por su pericia y por su experiencia puede decir que oye, este cliente se nos quiere ir y tenemos que tomar alguna acción de retención, ¿vale? O sea, no hay sectores donde haya más o menos éxito. En todos es útil, lo que pasa que bueno, tienes que personalizar un poco, ¿vale? Pues no hay ninguna pregunta más. Quería agradeceros vuestra estancia y bueno, pues os emplazo a continuar en el canal YouTube que tenemos con el canal que tiene el máster y que tiene el lead, para que sigáis viendo pues este tipo de contenidos que son bastante provechosos, y yo pues estaré con vosotros en próximas fechas para hablaros sobre marketing en el terreno, geomarketing. Muchas gracias y tengáis un buen día.